El misterio de Guadalupe. Autor Juan José Benítez. Parte 11. Y pasemos ya a la última parte de este capítulo, los retoques efectuados en pleno siglo XX. 1926-1929. La Iglesia manipuló el rostro en secreto. Recuerdo que en aquellos días andaba yo absorto por el asunto de los famosos retoques a la imagen de la señora, y en una de las inevitables reuniones con los miembros del obispado mexicano, uno de los sacerdotes hizo alusión casi de pasada y no en muy buen tono a un estudioso que acababa de publicar un breve informe sobre este concretísimo tema. Se trataba de Rodrigo Frangiuti, profesor de filosofía y autor, en efecto, de un parco pero revelador dossier de 32 páginas, el verdadero y extraordinario rostro de la Virgen de Guadalupe. Era lógico que amplios círculos eclesiásticos de la República Mexicana se mostraran hostiles hacia Frangiuti, tal y como pude verificar en varias entrevistas personales con dicho profesor y después de una atenta lectura de su informe, la Iglesia mexicana en general y la jerarquía de los años 20 en particular no salían demasiado airosas. La causa, descubierta por Rodrigo Frangiuti, eran unos retoques efectuados en el rostro de la imagen precisamente entre 1926 y 1929. Pero, ¿cómo averiguó el joven profesor mexicano que el rostro de la Virgen había sido alterado? Una noche, a mi vuelta de la ciudad de Cuernavaca, donde me había entrevistado con el gran humanista, historiador y consumado especialista mundial en la historia de las religiones, el maestro Gutiérrez Tibón, tuve una primera y fructífera conversación con Frangiuti. Allí conocí su hallazgo. En sus manos tenía un gran sobre amarillo perfectamente cerrado. Debo reconocer que me intrigó desde el primer momento. ¿Qué contenía aquel sobre? Pero Rodrigo, siempre frío e inalterable, aunque cordial, hizo caso omiso de mis constantes miradas al sobre y empezó por donde tenía que empezar. La imagen de la Virgen de Guadalupe, como quizás sepas, empezó a ser fotografiada desde 1880, más o menos. En 1923, el conocido fotógrafo de la época, Manuel Ramos, llevó a cabo una serie de tomas fotográficas de gran calidad. Era el 18 de mayo. Aquellas imágenes del rostro de la Virgen iban a resultar de gran trascendencia. Te explicaré por qué. Las ampliaciones de Ramos dejaron perplejo y muy satisfecho al pueblo mexicano. La nitidez de dichas fotos, su magnífica impresión y el novedoso hecho de haber sido las primeras que se tomaban tan de cerca hicieron que aquellas fotos fueran consideradas como oficiales y los responsables de la basílica y de la tilma de Juan Diego no consideraron necesario hacer nuevas tomas. Y así pasó el tiempo, pero 3 años después todo cambió. México sufrió en 1926 una dura persecución contra los católicos. Los obispos, ante lo insostenible de la situación, decidieron suspender el culto en las iglesias. El día 1 de agosto de dicho año, los templos deberían cerrarse, excepción hecha de la antigua Basílica de Guadalupe. El gobierno así lo había decidido y la Iglesia Católica tembló ante la posibilidad de que la tilma de Juan Diego pudiera ser destruida.
En una reunión secreta, los responsables del ayate tomaron la decisión de sustituir el original por una copia lo más perfecta posible. La elección recayó en el pintor de Puebla, Aguirre, y el 31 de julio de 1926, ante notario y varios testigos, la imagen de la señora fue envuelta, sellada, guardada en un mueble y sacada de la basílica en el más impenetrable de los secretos. 3 años más tarde, en junio de 1929, y de igual forma, la venerada imagen fue colocada en su lugar habitual en la basílica, también ante notario y testigos que dieron fe de haberla recibida con los mismos sellos y envoltura con que había salido. Cuando todo se normalizó, la Iglesia encargó la realización de nuevas fotografías oficiales y así se hizo en los primeros meses de 1930. Pero al comparar las fotografías de 1930 con los que había hecho Manuel Ramos en 1923, surgió la desagradable sorpresa. El rostro de la Virgen no era el mismo. El tomado en 1923 era mucho más limpio y luminoso. El fotografiado 7 años después aparecería retocado, muy oscurecido y en definitiva afeado. El hecho de que retocaran el rostro, prosiguió Frangiuti, no solo afectó al sentido visual de la imagen y falsificó un rostro que era en todos los sentidos único en el mundo, sino que además, y para agravar los hechos al atentado, tuvo lugar poco antes de que la imagen fuera difundida a todos los países. Como sabrás, en 1931 se cumplió el 400 aniversario de las apariciones y la Iglesia distribuyó precisamente las fotos del rostro retocado a todo el mundo. Fue una lástima. Al terminar su exposición, el profesor abrió el sobre amarillo y extrajo varias fotografías en blanco y negro. Eran ampliaciones del rostro de la Señora de Guadalupe. Frangiuti colocó ante mí una hermosa foto de 1923 y acto seguido la comparó con otra imagen también del rostro, pero sacada en 1930. En efecto, allí había una sensible diferencia. La fotografía tomada en 1923 mostraba una faz mucho más luminosa y despejada que la de 1930, y señalándome la trama de la tilma, perfectamente visible en la gran ampliación de 1923, procedió a leerme una parte de su informe. Escucha esto. No es posible lograr en pintura de la misma manera y con los mismos efectos que los del rostro guadalupano original, ni su luminosidad ni su volumen. No solamente porque ningún pintor lo ha hecho hasta ahora, sino porque cuando se pinta un rostro al que se le quiere dar luz y volumen, se tiene que recurrir al único medio pictórico posible: pintarle al rostro sombras fuertes junto al color de la piel para que el contraste que se produzca entre luces y sombras logre dar los efectos de luminosidad y tridimensionalidad deseados. Es decir, que para pintar un rostro como el guadalupano, por lo menos habría que utilizar 2 colores, el que diera la luz y el que diera la sombra. Pero en el rostro de la Virgen no hay una sola sombra pintada que sea la causa de su luminosidad y su tridimensionalidad. Todo el rostro está lleno de una misma luz que lo ilumina con la misma intensidad. Esto indica que fue una sola sustancia la que lo iluminó al mismo tiempo que le dio el efecto de tridimensionalidad o volumen.
Por más que se quiera, esto no lo puede hacer un pintor. No hay color, por más brillante que se piense, que, por el mismo, logre simultáneamente dar los efectos de tridimensionalidad y luminosidad. Por eso, el hecho de que en el rostro original sí se haya logrado la sensación de volumen con la misma y tan delgada sustancia con la que se consiguió igualmente la luminosidad, nos sugiere una técnica superior a la de la pintura humana. Esa perfección que nos muestran las fotos de 1923 es prácticamente imposible de lograr en la pintura actual, entre otras razones porque los rasgos del rostro no estaban pintados. Si se observan las fotos, se verá como las cejas, el borde de la nariz, la boca y los ojos no son otra cosa que la misma tela, carentes de todo color sobrepuesto, con todas sus manchas e irregularidades del tejido, pero utilizadas con tal maestría que esos rasgos parecen perfiles extremadamente bien dibujados sin serlo. No hay una sola línea pintada. Todos los rasgos no son más que aberturas de la tela, manchas e hilos gruesos. Obsérvese, por ejemplo, la nariz y se verá como el perfil que la forma no es sino la misma tela viva del ayate que termina en un hilo grueso en lo que es la punta de la mencionada nariz. Obsérvense en los ojos y se verá que tampoco están pintados, sino solamente sugeridos gracias al contraste que produce el diverso grosor de los hilos que ahí atraviesan. Véase la boca y se constatará lo mismo. Es solo un conjunto de hilos y manchas, pero eso sí, magistralmente utilizados. Por esto, además de no estar pintados, los citados rasgos del rostro no pueden ser obra de un pintor humano. Esos rasgos de la Virgen denotan una técnica claramente superior a la pintura, ya que la forma con que han sido utilizadas las imperfecciones de la tela no tienen explicación lógica. De lo burdo se obtuvo efectos delicados y de las manchas, hoyos e hilos gruesos del ayate unos rasgos finísimos, sin haber puesto un gramo de pintura sobre ellos. Hay que tener en cuenta, prosiguió Frangiuti, mientras veía crecer su entusiasmo por la señora de Guadalupe, que para realizar este extraordinario rostro no se necesitó eliminar ni las manchas ni las irregularidades de la tela, cosa que necesariamente se habría tenido que hacer en una buena pintura humana, sino que, de manera asombrosa, fue con estos efectos con los que se formó tan espiritual y espléndida belleza. Y con esto podremos quedar convencidos de la eminente superioridad técnica de dicho rostro en relación con cualquier pintura del hombre. Aunque al observar estas ampliaciones fotográficas uno pudiera compartir las opiniones de Rodrigo Frangiuti para quedar convencido de la eminente superioridad técnica de dicho rostro, tal y como afirma el profesor mexicano, sería preciso que el ayate fuera examinado por todo un equipo de especialistas en técnicas de restauración. Y si mis informaciones son correctas, nadie que reúna estas características tan concretas se ha enfrentado con el ayate original. Recordemos que Smith y Callaghan no son especialistas en restauración, al menos no figuran en la lista oficial del máximo organismo mundial en ese sentido, la UNESCO.
No trato, insisto, de anular las afirmaciones de Frangiuti en este tema concretísimo de una técnica superior. Al contrario, mi afán por la búsqueda de la verdad me obliga sencillamente a ser todo lo cauto y objetivo posible. Sería formidable que Frangiuti tuviera también razón en esta última parte de su informe, tal y como, sin duda, la tiene en lo que a la manipulación del rostro de la señora se refiere. Pero sigamos con el delicado y, como digo, polémico tema de los retoques. Según Frangiuti, que lleva años dedicado a esta investigación, los retoques modificaron el rostro de la Virgen en 3 aspectos de suma importancia, a saber, primero, la suavidad de textura y de acabado que se veían en dicho rostro. Segundo, la luminosidad de la faz. Tercero, las facciones. Desgranemos cada uno de estos capítulos. Rodrigo Frangiuti ha elaborado las siguientes conclusiones. Primero, modificación de la suavidad de textura y acabado. El rostro original de la Virgen era un prodigio de fluidez y continuidad de color. Se veía delicadísimo a pesar de que estaba hecho sobre una tela muy burda, desde la frente hasta la barbilla, y de una mejilla a la otra se percibía una unidad perfecta, y el efecto visual que ofrecía era el de un rostro tejido sobre plumas de ave muy finas, más que el de un rostro pintado. La faz era de una delicadeza visual maravillosa. Al serle puesta pintura encima, el rostro perdió ese efecto de esfumado tan magistral. La pintura que se le añadió cubrió irregularmente la tela e hizo que la faz se viera como con parches de color y mal extendidos. Hoy, y como consecuencia de este desaguisado, el citado rostro aparece áspero en su textura y desigual en el acabado. Segundo, modificación de la luminosidad del rostro. Esta alteración es tan evidente que no necesitaría de comentario alguno. El rostro original era un prodigio de luz y claridad. Lo primero que se notaba en la imagen era precisamente el rostro totalmente iluminado. Esta extraña luminosidad, independientemente de ser pictóricamente inexplicable por su pureza técnica y por su inaudito resplandor, daba a la cara un aspecto extraordinariamente acogedor. Irradiaba tanta luz, continúa el informe de Frangiuti, y la luz era tan clara y pura que forzaba tiernamente la mirada hacia él. Y siendo las facciones de la Virgen de expresión tan cariñosa por ser tan accesibles a la vista debido a la luminosidad en la que se manifestaban, de inmediato transmitían el amor que contenían. Además, esa luminosidad en el rostro le era necesaria a la imagen para darle proporción a la figura. Todo esto se perdió al ser retocado, pues la pintura que se le añadió al secarse volvió el rostro oscuro y opaco, tanto que se puede constatar que ahora brilla más la ropa, que no es sino lo accidental de la imagen, que su cara. La figura, en fin, se ve desproporcionada y cuesta trabajo percibir la expresión del rostro. Desde lejos se ve como una mancha de color café y de cerca resulta feo. 3. Modificación de las facciones de la cara.
Con esto es con lo que el rostro original ha sufrido más. Las facciones eran asombrosas por su perfección anatómica, su figura y delicadeza, por su capacidad expresiva y porque no estaban pintadas de ninguna manera, sino más bien como impresas por radiación sobre la tela viva. Al retocarlo le añadieron detalles que originalmente no tenía y le alteraron las facciones, volviéndolas más burdas y feas. Le añadieron una papada muy marcada y una chapita roja muy desagradable en la mejilla izquierda. La papada molesta porque hace que el rostro parezca el de una mujer gruesa. Si se piensa que la faz original representaba a una doncella de unos 15 años, el cambio, sinceramente, ha variado la personalidad de la imagen. La chapita roja también está fuera de lugar, pues provoca un efecto de hinchado de dicha mejilla. ¿Y en qué consistieron estos añadidos, siempre según Frangiuti? La alteración afectó a las siguientes partes. Primero, a los ojos. Les añadieron tales sombras en las zonas inferiores que los ojos parecen desorbitados. El ojo derecho fue el más perjudicado. Parece incluso como si se hubiera sido golpeado. 2. A la nariz. Cubrieron la tela viva que formaba el bellísimo perfil original con una línea que se alargó bruscamente. 3. A la boca. Le pintaron unos labios rojos excesivamente anchos y burdos, por lo que quedó muy grande y desproporcionada en relación al resto de la cara. 4. Al cabello. Lo pintaron de negro, oscureciéndolo totalmente y dándole una impresión de algo tieso y poco natural. 5. A los perfiles del rostro. Los alisaron con pintura sobrepuesta, haciéndoles perder su exquisito contorno original. Aquella, mi primera entrevista con Frangiuti, de gran utilidad en mis investigaciones, concluyó con unas frases cargadas de razón. Todos estos retoques, se lamentó el profesor, han terminado por convertir el rostro de la imagen en la obra de un pintor y para colmo poco hábil. La sensación que produce es tan triste y lamentable que tienen razón quienes puedan pensar que se trata de una pintura, obra de un indio o de algún español. Estos retoques en pleno rostro, desde mi modesta opinión, han confundido y siguen confundiendo a numerosos estudiosos de la imagen de Guadalupe que creen ver en dicho rostro la figura de una mestiza o de una princesa azteca. Esta, por ejemplo, es la creencia de los científicos norteamericanos Smith y Callaghan, expuesta anteriormente en su estudio sobre el rostro, y considero que es una hipótesis errónea porque, tras consultar a especialistas en vestiduras y ropajes de mujeres israelitas, todos coinciden en un hecho de suma importancia. Tanto el manto como la túnica que presenta la imagen coinciden con las vestiduras utilizadas durante las fiestas por las mujeres de Israel y en pleno siglo I. Sería de gran trascendencia convencer a la Iglesia Católica para que permitiera el acceso de un buen equipo de especialistas que procediera a la limpieza y restauración del rostro. Pero tanto Frangiuti como yo estimamos que tales deseos eran, hoy por hoy, poco menos que un sueño.
Si esos añadidos y retoques están ahí, y así lo evidencian los estudios de Smith y Callaghan, así como las fotografías de 1923 y 1929, es muy posible que a la Iglesia Católica de hoy no le interese demasiado remover tan fea y poco clara herencia. Y ojalá me equivoque, porque en realidad, ¿qué razones o argumentos pudieran esgrimir los responsables de la imagen de Guadalupe de los siglos XVI y principios del siglo XX para meter las manos en el ayate original?